Amigos y amigas del canal Somos Alma, como siempre, agradeceros vuestra presencia, agradeceros vuestras suscripciones, vuestros likes, vuestros comentarios siempre tan cariñosos y que nos ayudan a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Hoy tenemos un invitado de lujo. Seguro que todos y todas lo conocéis. Yo creo que es como un homenaje para esta persona que inició caminos cuando aquí todavía la gente no sabía de estas cosas. Tenemos con nosotros al doctor José Miguel Gaona. José Miguel, muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos que estás súper ocupado, o sea que un minuto de tu tiempo para nosotros es importantísimo. Muchas gracias por estar aquí. Nada, bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a la hora de quien vea este vídeo, pero especialmente a ti un cálido, pero muy cálido abrazo. Sabéis que sois la vanguardia también de los estudios actualmente también en España y, por qué no decirlo, en Europa. Y estoy encantado de estar con vosotros. La verdad que siempre, no sé cómo lo del tiempo, tienes toda razón. Siempre ando liado, no sé exactamente lo que, pero me ando liado, de aquí para allá. Pero bueno, es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, tenemos que decir que José Miguel Gaona es doctor en medicina por la Universidad Complutense de Madrid, donde también ha sido profesor. Tiene un máster en psicología médica, es especialista en técnicas no invasivas de estimulación cerebral por la Universidad de Harvard, diplomado en teología por la Universidad de Navarra, Premio Nacional de Periodismo por el Club de Periodistas de México por su labor de difusión científica, miembro de la New York Academy of Science, profesor visitante en la Universidad Laurenciana del profesor Persinger en Canadá, y ha escrito el prólogo del libro que escribimos Xavier Melo y yo, Vida más allá de la vida, y debo decir que estamos encantados con ello y que todo lo que se recaude es para la investigación del proyecto Luz de Fundación Iclovi. Gracias, José Miguel. Encantado. Muchas gracias. Cuando tienes tantas cosas que te las leen así del currículum, te juro que siempre pienso, Dios mío, qué viejo estoy, porque... Este es un mini currículum tuyo. Madre mía, porque tienes enorme. Además de escritor, ha escrito numerosos libros. Los que nos interesan a nosotros son estos dos, que han marcado un inicio, bueno, pues el inicio del proyecto Túnel, tantas cosas, ¿no? Y bueno, pues es una maravilla. Yo quisiera preguntarte cuál es tu primer contacto con la muerte. El mío personal, no profesionalmente, ¿no? Sí. Pues creo que lo describo justamente en Al otro lado del túnel, porque evidentemente esas cosas te impresionan, ¿no? Te impresionan porque era un niño, yo no sé, debía tener, 6, 7 años, sí, no creo que tuviera 8, de hecho. En Santiago de Chile, encontraba un domingo cerca de la ribera del Mapocho, que es el río que cruza todo Santiago, viene de la cordillera de los Andes, y de repente había una aglomeración de personas allí, a la altura de la Plaza Italia, lo digo para los que conozcan Santiago, las Torres Tajamar. Y nos fuimos acercando, estaba con mi familia, estaban mis abuelitos, estaba mi madre y tal y cual, y resulta que un chico, al parecer, se había apoyado en lo que es el pollete que va a lo largo del paseo del río y había caído al mismo. Claro, con la mala suerte además que no era invierno y no estaba lleno del caudal, sino que el fondo, una caída de unos 3 pisos más o menos de altura,
pues eran piedras, ¿no? Y había fallecido. Y recuerdo que fíjate qué interesante, acabo de recordarlo además. Recuerdo que cuando lo iba a ver, que ya la memoria me puede engañar, que creo que vi parte del cuerpo, me cogieron y me apartaron, ¿no? Es decir, fíjate, ese es el mensaje, la verdad, que yo creo que todos instintivamente hacemos y particularmente además con los niños, ¿no? Pero fíjate qué interesante, porque el trasfondo, eh, evidentemente, es eh, evitemos cualquier roce con el tema de la muerte, ¿no? No lo enseñemos descarnadamente. Que el niño no lo vea, que el niño no lo sepa. Es decir, es algo que luego, fíjate, extrapolándolo, realmente nos acompaña un poco toda la vida, ¿no? Es decir, existen otras maneras de que ocurra eso. Tú vas a hablar de tal y la persona dice, anda, 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 no digas eso, no hables de eso, anda, anda, ¿no? Es decir, esa pequeña expresión, esa pequeña anécdota, en el fondo tiene muchísimas otras particularidades a lo largo de la vida. Es curioso. Y es curioso también, y no sé si que ya iniciaste tan joven con lo de la muerte, yo quería preguntarte por qué y para qué, cuando acabaste la carrera de medicina, te fuiste a una zona en guerra, a Sí, Bosnia-Herzegovina, ¿no? A una población de sí, allá. sí, ¿Qué sí. buscabas? ¿Por qué Mm. fuiste? ¿Para qué fuiste? Bueno, como todo en la vida, a veces el destino se dirime en pocos momentos. Recuerdo, estaba con unos compañeros médicos, pues tomando algo, ¿no? Y era el año, pues creo, 92, 93, por ahí más o menos. Y todo el mundo estaba como indignado con la guerra de Bosnia, honestamente sin tomar partido por ninguno de los bandos. Simplemente era, oye, esto parece increíble, hay que hacer lo que se pueda, hay que pararlo, mira los pobres civiles, tal y cual. Bueno, total, que en medio de ese cacareo de protestas, de repente uno de mis compañeros dice, oye, eh, ¿tú quieres ayudar? Y yo, claro, yo sacando pecho, después de lo que acaba de decir, además apoyado en la barra del barrio, ahí cualquiera chulo, ¿no? Y digo, pues sí, claro, porque no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, pues mira, esto era como un día de la semana, pues un lunes, martes, miércoles. Pues mira, este viernes necesitamos a un médico que dirija un convoy de camiones que va a salir desde Madrid y se va a ir hasta Mostar, que en ese instante estaba rodeado por los cuatro costados, por los croatas, bueno, estaban los bosnios por otro lado, en su mayoría dentro de la parte croata, al otro lado del río del Neretva, estaban también los serbios, y claro, después de todo lo que había protestado, no sé si tartamudeo o no, pero dije, hoy, eso es en 72 horas. Y dice, sí, en 72 horas. Vale. Y entonces me tienes que ver yéndome en camión la primera vez, lo volví otras tantas, pero desde Madrid hasta Mostar, es decir, toda una aventura dirigiendo, pasando los controles con toneladas de cosas, el barco en Ancona, en Italia, yendo a Split, luego siguiendo, entrando en zona de guerra. Es decir, sí, fue una experiencia, la verdad, y sobre todo la estancia allí en Mostar, ¿no? La estancia, de repente te ves en 72 horas pasar de la seguridad de tu ciudad, de tu casa, a que no se me olvidará el momento en que abrieron el BMR, el tanque blindado, el vehículo blindado. Estabas a oscuras durante 3 o 4 horas entre que ibas desde Metkovic hasta, hasta el propio Mostar y de repente se hable, como los del día D, que hemos escuchado tantas veces sus testimonios, ¿no? Y estás a oscuras y se abre la trampilla trasera, te entra la luz y te gritan, corre, 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 sal, sal, sal. Y yo salgo, ¿a dónde salgo? ¿No? Y salí disparado que casi, vamos, me podía haber estrellado contra una pared directamente. Me dejaron en la parte de adelante de un hospital, del hospital que está allí, que de hecho lo visité hace un par de años,
para ver todo aquello y como los abuelitos, enseñándole a mi familia, a mi niña, decir, mira, aquí yo, tal, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y bueno, pues al principio, como todo, es muy curioso además, fíjate, no quiero enrollar mucho con este episodio, pero bueno, para acabarlo, al principio, como es lógico, vas con mucho miedo, y fíjate que ya me lo habían advertido los veteranos de allí, vas con tu chaleco antifragmentación, otro antibala, no sé qué, no sé cuánto, y luego, al cabo de una semana, estás encima de un tanque, comiéndote un bocadillo con el chaleco abierto, el otro chaleco antibala lo utilizas como almohada para echarte, y escuchas los tiros alrededor por aquí y por allá, y si alguno te oculta alguna frase, como la vida de aquí diaria, no dices, perdona, ¿qué me has dicho? Que es que el tiro no me ha dejado escucharlo. Yo sé que suena esto un poco de gila, pero excepto si no fuese por los muertos, evidentemente, sería una situación totalmente surrealista, ¿no? Aprendí mucho sobre psicología, sobre situaciones, cómo nos comportamos los humanos en situaciones extremas. Cómo los vecinos, cuando tú ibas por aquellas carreteras, cómo los vecinos eran capaces de asesinar y robar a los que hasta hace pocas semanas eran sus compañeros de vida, por así decirlo. Entonces veías de repente una casa en la que alguien estaba ahí regando las plantas, todo precioso, el coche al lado recién lavado, y la de al lado estaba quemando o echando humo todavía porque habían literalmente reducido a cenizas, ¿no? Pues aprendes mucho y te da esa sabiduría también de decir, Dios mío, me refiero a los tiempos actuales o a los Sí. tiempos futuros o a los pasados, ¿no? Decir, cualquier cosa es posible, cualquier cosa es posible. Por ahí van un Que poquito los es tiros. que yo no sé cómo nos comportamos de esta manera y qué sentido tiene la vida en estos momentos, ¿no? Porque podrías ver, estar cerca de la muerte y cambiar tu perspectiva de lo que tiene valor y de lo que no, y no la supervivencia. Pero bueno, el Sí, tema es complicado. relativizas la verdad, la vida, la muerte. Ah, ah, había personas que querían salir de allí, se querían ir contigo. Obviamente no podías llevártelas porque no podías meterlas en un tanque, que además yo no tenía ninguna ascendencia sobre el control de un BMR, ¿no? Sí, la verdad, de vez en cuando te llamaban, oye, por ejemplo, recuerdo una de las noches durmiendo allí, dormí una de las noches, además aquella noche me acuerdo perfectamente porque dormí bajo la lluvia, no había sitio donde guarecerse. Y es toda una experiencia dormir mientras te cae el agua encima. Y hubo una explosión y al cabo del rato me llamaron corriendo para que fuese a ver a una señora eh, encima, en el edificio encima, y a ver si se podía hacer algo con ella y estaba muerta. Estaba muerta. Eso me recuerda, fíjate, ahora que estamos hablando, nunca mejor dicho, de experiencias relacionadas con la muerte, que no necesariamente cercanas a la muerte. Me encontraba en Mozambique, en una historia haciendo un documental para la televisión en relación al tráfico de órganos. Y estaba en una carretera secundaria. Mozambique es un sitio realmente de los más pobres del mundo. Y de repente veo un montón de aldeanos, todos reunidos en torno a un autobús. Paramos el coche, voy para allá. Me encuentro desgraciadamente a un chavalito adolescente, no debía tener más de 15 años, una cosa así. El autobús, el parabrisas de la parte del conductor estaba hundido, había una bicicleta como si una fuerza invisible lo hubiese doblado y el chaval en el suelo estaba muerto, estaba muerto. Pero lo más increíble en la escena es que toda esta muchedumbre de unas 100 personas, podría haber perfectamente de una aldea cercana, que quizás es de donde provenía el chico, todos obviamente negros, eran bajitos, y de repente me acerco como, ya no solamente por curiosidad, sino obviamente soy médico, y a veces puedo echar una mano, ¿no? Se iban abriendo como un cardumen de peces y de repente todos me miraban diciendo, viene el blanco, todos los pobres con sus harapos,
descalzos, viene el blanco a ver si puede hacer algo, ¿no? Todos mirándome con la esperanza de, mediante algún sortilegio mágico, alguna técnica médica o yo qué sé, pudiese hacer algo con ese pobre chaval, ¿no? Evidentemente no había nada que hacer con él. Sí. Había fallecido además hacía ya varios minutos. Pero, pero fíjate que otro pequeño detalle, ¿no? Siempre está la solemnidad de la muerte, el chico tirado en el asfalto en una carretera secundaria estrecha, y por otro lado, un grupo de personas humano te mira con esperanza a ver si se puede revertir, a ver si se puede hacer algo. Son tantos misterios, realmente, tantos misterios, ¿no? Que llevo toda la vida intentando comprenderlo, la verdad. Es que no, Yo tampoco lo tengo también. demasiado claro, toda la vida Sí. intentando, sí. Pero luego cuando vas buscando, te vas dando cuenta que debajo de ese caos hay como un orden perfecto, ¿no? Y hay un para qué de las cosas. Bueno, esa es la conclusión a la que yo llego, porque luego te das cuenta de que todo está bien, aunque no entiendas, todo tiene como un orden y todo tiene un para qué. Entonces, me parece que a mí me ayuda. Bueno, seguimos con tu Estoy, historia. estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Lo que pasa es que las claves, nuestros cerebros no dan en muchas ocasiones para entender la magnitud de dónde nos encontramos, ¿no? Los vínculos, en este tremendo maquinaria en el que todo es tan perfecto. Y además, cuando te gusta la ciencia, y además, no recuerdo quién era el que lo decía, cuando sabes poca ciencia eres ateo, pero cuando te sumerges en la ciencia te vuelves creyente, ¿no? Y Sí, ves, y ves la perfección, la magnitud de la creación, de cómo hay una especie de inteligencia que guía todo, ¿no? Para que funcione. O cualquier cosa que veas, el oído interno, el iris, cómo funciona. Bueno, es que esto te quedas con la boca abierta. es alucinante. Yo siempre Sí, digo que si uno supiese cómo es su cuerpo, cómo funciona cada célula, sí. eh, sin que nadie le diga nada, cómo sabe lo que tiene que hacer. Me parece increíble y da lugar a pensar eso, que hay un orden perfecto, hay una, no sé, una mente creadora perfecta o, no sé, porque esto me da pie a A ver, preguntarte si tú crees que el universo se ha creado de una forma aleatoria, así, porque sí, sí, porque o sí. hay un principio creador, etcétera. Ya, ya, ¿Qué ya, ya. crees? Creo que sería demasiado petulante decir cómo se ha creado el universo. Para empezar, no lo sabe nadie, ni menos aún yo, por supuesto, ¿no? Pero yo llego hasta que sigue unas reglas, eso es evidente. Eso Ujú. es evidente. Y por otro lado existe el misterio tan brutal, ¿no? Que todos los científicos apuntan, aunque cada 2 por 3 cambian también de opinión, ¿eh? De repente que el Big Bang no, de repente salen voces disidentes. Pero bueno, recordemos a propósito que la teoría del Big Bang fue de un sacerdote belga, católico, ¿no? Es decir, curiosamente. ¿Y qué hubo antes del Big Bang? Yo qué sé, es la eterna pregunta, ¿no? De dónde venimos y a dónde vamos. Es decir, no tenemos ni idea. Y entre que no tenemos ni idea y vamos navegando entre esas dos aguas, pues es lo que se llama la vida. Y de repente, ¡pumba! Nos morimos así súbitamente sin enterarnos qué es lo que pasó. Y ni muchas veces, fíjate, eh, hay muchas personas que fallecen sin darse cuenta que se han muerto. Suena raro, pero Sí, caen fulminados y te mueres, no tienes tiempo ni de despedirte ni nada, de nada. Bueno, sí. Bueno, siguiendo con tu vida,
tú creaste el primer centro en una clínica en Madrid para el diagnóstico del SIDA y tuviste contacto con muchas personas drogadictas. Esas personas drogadictas podían morir por la droga o podían morir por una droga adulterada, una sobredosis o una droga adulterada. Podían tener experiencias cercanas a la muerte, pero eran debidas a la droga o eran debidas a la experiencia, a la proximidad de la muerte. ¿A qué conclusión llegaste? Realmente en ocasiones es difícil saber exactamente por qué tienen experiencias cercanas a la muerte, pero sí, la droga tenía que ver. Pero no tanto porque estuviesen drogados como tal, sino porque muchas veces la heroína estaba cortada, adulterada con sustancias a los que ellos podían ser potencialmente alérgicos, vamos a llamarlo así, les provocaba un shock anafiláctico, una pérdida de conciencia brusca, y de hecho, pues era muy frecuente esas experiencias cercanas a la muerte, ¿no? En las cuales salían otra vez adelante y relataban al volver, evidentemente, pues que habían vivido esos encuentros con antepasados, ese túnel de luz, esa multitud de factores que yo creo que muchos seguidores de tu canal conocen, ¿no? En el que están implicadas varias cuestiones. Y eso es un tema también complejo, porque las contamos así al hilo, pero es muy probable que algunas de ellas sean una mera reacción neurofisiológica, lo que no excluye que otras pudieran tener un significado espiritual y otras estar englobadas dentro de una esfera que pudiéramos calificar de trascendente e incluso dentro del terreno de lo paranormal. Yo creo que la clave en esta historia y las experiencias cercanas a la muerte son una de las llaves, es estudiar la conciencia. La conciencia, esa es la clave. Es decir, a mí lo que más me fascina del tema de las experiencias cercanas a la muerte es la conciencia. Pues intento estudiar la conciencia desde cualquier punto de vista. Por eso a veces hago cosas tan raras, entre comillas, como estar en Estados Unidos con un grupo de visión remota, viendo a ver qué diablos pasa, porque evidentemente en un suceso de esa índole, la visión remota tiene que ver con la conciencia o con esa conciencia colectiva o con otro tipo de cuestiones que ya me gustaría a mí desentrañar. Los generadores aleatorios de números también tienen que ver. Hace 10 días estaba en Italia hablando con un exorcista, uno de los más conocidos, Pietro Randazzo, especialista en temas de infestaciones, es decir, en casas que son de alguna manera poseídas por espíritus. Y también la conciencia tiene que ver con eso, ya sea la conciencia de aquellos que fallecieron, supuestamente invadieron ese espacio o lo ocupan, o la conciencia de aquellas personas que son capaces de percibir dichos fenómenos por su especial sensibilidad. La cuestión es que sea por una cosa o por la otra, las cosas están en el coco. Pero cuidado, cuando digo estar en el coco, tampoco lo digo de una manera excesivamente ortodoxa. Sí, vale, el cerebro como centro, como antena de esas funciones cognitivas que son las que van traduciendo nuestra percepción en derredor. Pero no nos cerramos a pensar que puede haber algunos efectos. Stuart Hameroff, al que tú conoces bien, por ejemplo, y habla de esa modulación cuántica de la conciencia, que estaría, por así decirlo, flotando en derredor, ¿no? en un estado cuántico en derredor del cerebro a través de los microtúbulos o algún otro tipo de mecanismo que pudiera explicar cuestiones como la telepatía, anticiparse a sucesos que pueden ocurrir. Bueno, existen muchas cosas. Es supremamente interesante, todo esto es supremamente interesante. Pero entonces, ¿tú crees que esa conciencia es esa conciencia cuántica que está en todos sitios? O sea, lo ocupa todo, también el cerebro, o el cerebro es el productor de la conciencia, o es el productor
de una faceta de la conciencia. ¿Cómo lo ves? Evidentemente el cerebro tiene que ver con la conciencia, eso está más claro que el agua. Ahora, ¿dónde y cómo se producen esos cambios? ¿Con qué se conecta? ¿Cómo es posible? Ha habido un estudio hace, ¿cuánto? Estamos en julio, 3 meses, 4 meses en Alemania, en el que se observaba cómo personas que tienen lazos emocionales en común son capaces de eh, copiar sus electroencefalogramas aunque estén a kilómetros de distancia. Es decir, entran de alguna manera en una resonancia ambos, aunque se encuentren distantes. Nosotros hicimos un experimento hace no muchos años, unos 6, 7 años, 3 grupos. Este fue uno de los auspiciados por la Universidad Laurenciana, la de Sudbury, en Ontario, en Canadá. Uno de los grupos se posicionó en Berlín, otro, éramos nosotros en Madrid y un tercero en Canadá. Entonces lo que hicimos fue poner unos toroides, unos aros de ferrita con una serie de cuestiones, unas espiras, unos circuitos electrónicos. Bueno, la cosa es que lo que remedaba eran unas frecuencias, hacían resonar al cerebro unas frecuencias determinadas, síncronas para los 3 lugares del planeta. Y lo que obtuvimos realmente fue muy interesante. Por ejemplo, uno de las personas que era zurda empezó a escribir con la mano derecha prácticamente sin darse cuenta. Otro de los de la mano derecha empezó a escribir con la mano izquierda, y eso que no lo sabían. Hubo una correlación estadística en una serie de test que hicimos. Es decir, hubo algo que se transmitió. En el fondo, lo que se hizo fue copiar otro experimento que también habíamos realizado en Sudbury 3 años antes aproximadamente, que era con células cancerosas. Y no me quiero enrollar mucho porque seguro tener un montón de preguntas. Pero es que me enrollo de, ¿sabes? Si puedo dar una conferencia sin darme cuenta. Me Bueno, encanta. lo acabo. Una estirpe de células cancerosas. Digo estirpe porque se compran estirpes con un perfil genético determinado. De esa misma estirpe se cogió otra colonia de las mismas, se puso en Sudbury estaba cerca de un lago, unos 3, 4 kilómetros aproximadamente. Bueno, en torno a ambas se pusieron estos toroides que acabo de mencionar con sus circuitos electrónicos para sincronizarlas. Bien, en la que estaba en el lago se puso un fotomultiplicador, es decir, es un aparato extremadamente sensible que es capaz de leer un solo fotón, una unidad de luz, que pudieran emitir las susodichas células, ¿no? Durante el metabolismo, nuestras células emiten fotones en muchas ocasiones, he de decirlo para empezar. Bueno, la cosa es que, para hacerlo cortito, en las que estaban en la universidad, en el grupo que estaba en la universidad, es decir, a esos 3 kilómetros de atrás del lago, lo que hacíamos era emitir ocasionalmente unos chorros de luz, unos flashes de luz de aproximadamente 20.000 lux. Eso es como si estás a pleno sol prácticamente en medio del desierto, así, ¡pa! Unos pelotazos de luz. Bueno, cuando estaban enlazadas con estos aparatos, con estos toroides, lo más increíble del caso era que las que estaban a 3 kilómetros, hermanitas de las que estaban en la universidad, comenzaban a emitir luz. No era una luz visible, pero emitían fotones. Había algo que las unía, digamos así, ¿no? Esto es el experimento de Einstein-Podolsky-Rosen, que Sí, decía Einstein que era un efecto fantasmagórico porque nada podía ir más rápido que la velocidad de la luz. Y se ha repetido y repetido y repetido y siempre da lo mismo. Es decir, es. Y dicen que no es que pasa información, no es la efectivamente. velocidad de la luz, de la información, y que 2 elementos o 2 electrones de una misma sustancia o elemento, por mucho que los separes, cuando un campo electromagnético o cualquier cosa modifica uno, instantáneamente modifica el otro. Y esto Efectivamente.
indica que absolutamente todo está entrelazado, todo está unido. Nuestros pensamientos no se quedan en nosotros, van al campo. Lo que nosotros hacemos, sentimos, puede contaminar o mejorar el campo. Por eso la conciencia de nuestra conciencia. Tenemos que tener conciencia de nuestra conciencia porque nada queda en nosotros, ¿no? Todo puede afectar a todo. Efectivamente, es una de las cosas más ricas, es tener conciencia de nuestra propia existencia. Lo tienen, como bien sabes, algunos mamíferos superiores, primates, delfines, no todos los primates, entre paréntesis, pero los elefantes también, y es el reconocerse a sí mismo, que es algo interesantísimo. Y actualmente que vivimos este boom de la inteligencia artificial, yo tengo discusiones de vez en cuando con colegas de cuándo va a ocurrir eso en la inteligencia artificial. No podemos excluirlo, no podemos excluirlo. O sea, ¿te acuerdas de la película 2001, Odisea en el espacio, cuando Hall, el ordenador, comienza a tener conciencia de sí mismo y empieza a protegerse, ¿no? Y la conciencia realmente es algo tremendamente complejo, no sabemos exactamente cuándo puede ocurrir iba a decir despegue, pero yo muchas veces lo comparo a un avión, ¿no? Un avión, en el fondo, es un montón de metal posado en una pista, pero cuando adquiere una velocidad determinada, de manera súbita, empieza a elevarse, empieza a volar. Adquiere un aspecto grácil en el que ya cambia totalmente su posicionamiento, cambia su función. De ser un pedazo de metal, comienza a convertirse en un avión. Quizá estamos, no sé si más cerca o más lejos, pero justamente ayer estaba leyendo las declaraciones de un experto en inteligencia artificial que trabaja en el MIT y decía que de aquí al 2045, 20 años, tampoco es mucho, ¿no? Nuestra inteligencia, comparada con la de la inteligencia artificial, va a ser como la nuestra, como la de una mosca, ¿no? Eso no quiere decir que tenga conciencia de sí mismo, tampoco, que cuidado. Pero no sería extraño que de repente, en algún momento, nos llevemos un susto. Hay que estar preparado. Sí, sí, sí. Mira, a mí me gustaría preguntarte algo que no le encuentro la explicación. A ver, ¿qué me dices tú? A ver. Y son varias cosas. Una, los casos que una persona ha tenido una experiencia cercana a la muerte y tiene una enfermedad final, incurable, y desaparece, como el caso de Anita Moorjani, o un cerebro afectado al máximo después de una ECM, como el caso del doctor Ivan Alexander, que iban a desconectar después de una semana de no responder a nada, y queda normal. Esto rompe todo lo que nos han enseñado en la facultad, rompe toda la estructura de la enfermedad, de la conciencia, del cerebro, porque nos decían, bueno, si tardas mucho en reanimar a una persona, ten en cuenta que puedes dejarlo vegetativo de por vida, con todas las afectaciones que esto tiene para la persona y la familia. Y te das cuenta que personas que han podido estar, como hay casos, 20 minutos registrado sin oxígeno, porque han desconectado todo, y que pueda tener conciencia, que ha tenido una ECM, puede explicar todo lo que ha pasado en esos 20 minutos y el cerebro estar bien, rompe todos los esquemas del cerebro, de su funcionamiento, de la necesidad de oxígeno, de todo eso. ¿Y qué explicación tiene? Pues lo has dicho perfectamente, con lo que nos han explicado en la facultad, nada. Además, bien sabes que cuando muchas veces planteas este tipo de asuntos, te conviertes muchas veces en un hereje, ¿no? Pero yo creo que la gracia de la ciencia es dudarlo todo, ¿no? Dudarlo todo,
de cualquier manera. Es decir, sí, vale, nos basamos en evidencias, en situaciones que han sido empíricas, pero eso no quiere decir que no tengamos que creer absolutamente todo, si no estaríamos todavía pensando que la Tierra es plana y multitud de cuestiones más, ¿no? ¿Cómo ocurre? Pues desafía evidentemente la funcionalidad de nuestro cerebro. No entendemos al día de hoy muy bien, por ejemplo, cómo hay personas que solamente viven con la mitad de su cerebro. Bueno, hay personas que viven con bastante menos que su cerebro. Hay un caso que estoy persiguiendo, digo persiguiendo porque he contactado con los médicos un montón de veces en Francia, de un individuo que tiene, no te exagero que, vamos, su cerebro es del tamaño de un poquito más que una nuez, pequeñísimo por una atrofia, ¿no? Desde el nacimiento. Y, sin embargo, hace vida totalmente normal, ha tenido familia, mantiene conversaciones perfectamente, cosa que va absolutamente en contra de lo que hemos aprendido, ¿no? De la misma manera que tampoco entendemos muy bien cómo es posible que cuando cortas el cuerpo calloso, que es la zona central en el cerebro que une ambas partes del cerebro, que las conecta, hay algunas operaciones que literalmente se secciona y deja los dos hemisferios separados, la persona sigue bastante parecida a como estaba antes, en el sentido de conciencia, ¿no? Da mucho que pensar. Todavía hay muchísimos misterios relacionados con todo este tipo de cuestiones. La gracia, yo creo, está muchas veces en pensar distinto. Un ejemplo. Con cierta frecuencia me encuentro con pacientes que tenían problemas de drogas o que tenían depresiones y de repente abrazan algún tipo de religión. Es muy frecuente entre los evangelistas, por ejemplo, ¿no? Y su vida cambia. Su vida cambia de tal manera que estoy convencido que hay cambios químicos también en el cerebro. ¿Y por qué digo esto con tanta certeza aproximadamente? Pues porque antes de que ocurriese el susodicho cambio, estaban con antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos para dormir, etcétera, etcétera. Pero luego, cuando se insertan en una corriente espiritual, y fíjate que ni siquiera estoy siendo arriesgado en el sentido de decir, bueno, hay una entidad superior que ha hecho el milagro. No, simplemente dejémoslo en que el solo hecho de creer en algo ya produce una serie de cambios significativos a nivel neurológico. Y esto mucha gente dirá ahora, ¡buah! Este le ha dado un ataque es un beato, encima ha hecho teología y tal y cual. No, la verdad que no soy, lo juro, no soy nada. Intento promover la espiritualidad. Pero no, en sí no soy para nada, creo yo, nada de beato ni seguidor. Hombre, la Iglesia Católica es la que más sigo por pura simpatía cultural, entre otras cosas, pues faltaría más. Pero me llama mucho la atención ese tipo de transformaciones con cambios, ¿no? que tenemos los seres humanos y que tan enriquecedores resultan, ¿no? Personas que tenían tendencia al suicidio y de repente ya no la tienen. Y les viene muy bien. Yo, a los que son creyentes, les animo a profundizar en sus creencias, porque además nuestra religión es oriental. Entonces, tenemos collares de cuentas, tenemos mantras, que es la oración repetida una y otra vez mientras vas contando las cuentas, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí bueno, si vieras mi casa, es todo, parece un laboratorio, está lleno de cosas. Algunas, mira, por ejemplo, aquí tienes un rosario musulmán, ¿no? No lo he puesto aquí para la entrevista, es una cosa accesoria. Aquí tengo otro católico, sí. Como podéis ver, podéis distinguir uno de otro en absoluto, son prácticamente iguales, ¿no? Y lo que hace eso es focaliza tu atención. Tienes el collar de cuentas y vas rezando, pero tienes que estar concentrado en las cuentas, ¿eh? Ojo. Y evidentemente, en este caso, por ejemplo, pues en cuanto a tu mantra, tienes aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cada 10 vas saltándote otra, cambias de mantra y así completas la oración. ¿Y qué hace eso? Pues que tu cerebro genere ondas Z de descanso. Entonces, es genial, ¿no? Es genial, es un mecanismo
antiquísimo de salud mental. Creo que una vez que nos vimos, te comenté, cuando vivía en Mali y observé el rezo muy de cerca. Ahí son obviamente musulmanes, rezan 5 veces al día, y era muy interesante cómo de repente rompes la dinámica en que estás metido en el trabajo, tal y cual, bla, 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 pum, te pones a rezar y luego vuelves y dices, ¿por dónde íbamos? Es decir, ha habido un descenso de la ansiedad, ha habido un apaciguamiento del estrés y vuelves a retomar la historia otra vez. Eso Bueno, es como... te estoy Sí. chafando la entrevista, ¿eh? No sé, No, porque no, 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 que me me voy encanta. por No, no, peteneras. es que me encanta. Bueno, No, bueno. eso es lo mismo que en la meditación con un mantra. Es esa focalización, ¿no? La conciencia necesita esa focalización para estar en el aquí y ahora. Y nuestra mente siempre está o en el pasado o en el futuro. Y es una manera de desconectar de la loca de la casa y centrarla en una palabra, en un mantra que puede ser espiritual o puede ser cualquier palabra, pero si es espiritual le da como más trascendencia y más, no sé, es como que afecta más a todo tu ser. Pero fíjate que bueno, lo importante que es para el cerebro está a nuestro servicio. Y claro, si tú tienes pensamientos negativos, el cerebro genera toda esa química para que tú en tu cuerpo sigas sintiendo ese pensamiento, pase a sentir esa negatividad. Pero cuando pasas a positivo es lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo somos tan tontos de elegir algo que nos está afectando a nosotros mismos, algo que es negativo para todo nuestro cuerpo, para nuestro cerebro, pero también para todas nuestras células, nuestras hormonas, nuestros ritmos? ¿Por qué no buscamos algo que nos llene? Unas emociones elevadas, el amor, la compasión, el perdón, tantas cosas que hacen que nos sintamos bien. La cuestión es, Luján, ¿nos dedicamos suficiente tiempo a nosotros mismos? ¿Dedicamos tiempo para navegar dentro de nosotros? ¿Dedicamos tiempo para perder el tiempo, que no es perder el tiempo como tal? ¿Dedicamos tiempo en pensar qué estamos haciendo con nuestras vidas? La semana pasada, justamente, coincidí con un señor en un juicio, iba de forense, yo, a dar testimonio sobre una serie de cuestiones que no vienen al caso, y este señor me contaba cómo de repente tenía más o menos mi edad, ¿no? 60 y algo, y contaba cómo de repente se había dado cuenta de que se le acababa la vida. Y tuvimos una conversación bastante interesante, ¿no? En la que, de alguna manera, yo le decía, es que tenemos que vivir como enfermos terminales. Eso no quiere decir, evidentemente, hacer, no sé, a cada uno en su cabeza se le puede venir cualquier idea loca, ¿no? Es decir, no van por ahí los tiros tampoco, quizá. Sino vivir teniendo conciencia de la muerte. Es decir, yo creo que tener conciencia de la muerte es uno de los mayores motores para disfrutar de la vida. Así de claro. Tener conciencia de la muerte es interiorizar. Y esta es la palabra clave, ¿eh? Porque todo el mundo sabe, sí, nos vamos a morir, bla, 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 pero la muerte es algo que le sucede a otros. No, ya es, mira qué mala suerte, se ha muerto. Yo voy a escribir algún panegírico para cuando me muera, me lo lean en la iglesia y decirle, no os preocupéis por mí, si os va a pasar a vosotros. Es decir, pero esto no es como una maldición, por favor, ni con mala leche, no, que quede de corazón, de verdad que lo digo, sino decir, hey, vosotros que estáis vivos todavía, espabilad, interiorizarlo, disfrutar de la vida, coger a vuestros hijos y abrazarles,
porque cuando desaparezcáis, esos abrazos son los que van a quedar para el resto de la vida de nuestros sucesores, por ejemplo. Igual que digo eso, digo muchísimas otras cosas, ¿no? Es decir, yo creo que el secreto, por decir de una manera que no es ningún secreto, mucha gente lo sabrá, es interiorizarlo. No es saberlo. No, saberlo no vale. Sí. Es interiorizarlo. Es realmente ser totalmente consciente de que el día de hoy no va a volver a repetirse nunca más. Aprovéchalo, disfrútalo, vale, ser responsable con los que quieras, lo que tú quieras, pero disfrútalo, aprende a surfear en la vida, aprende a jugar con la vida, aprende a apreciarla, porque es un milagro que estés vivo aquí, un milagro. Que justo tu espermatozoide se ha encontrado con el óvulo y encima has salido adelante, vamos, es que no te lo crees ni tú. Es una maravilla. Luego ríete de la lotería de Navidad, vamos, es una tontería la lotería de Navidad, comparado con estar aquí vivos, ¿no? Winston Churchill decía que la vida es un chispazo en la eternidad, ¿no? Aprovechémoslo porque es fantástico, es lo mejor que tenemos. Pero fíjate, yo creo que para terminar, este es un colofón muy bonito, ¿no? Porque es que vivimos o venimos aquí con un tiempo determinado. Todos lo sabemos. Y ese tiempo no lo sabemos. Porque lo malgastamos, lo desperdiciamos, lo perdemos con lo bonita que es la vida, con todas sus consecuencias, con lo bueno y no tan bueno, porque lo no tan bueno te da un aprendizaje que te hace que aquello se convierta en bueno, ¿no? Te hace sacar lo mejor de ti. Pues aprender a vivir el aquí y ahora, a disfrutarlo y no tener miedo, porque el miedo es futuro. ¿Por qué tenemos que tener miedo de algo que todavía no ha ocurrido y nos impide vivir? Entonces pienso que valorar la vida, disfrutarla, sentirla y agradecerla, porque si no la valoras, no la puedes agradecer. Creo que... Efectivamente, ser arrojados, ser valientes a la hora de enfrentarse, por ejemplo, a nuevos proyectos. Tener mucho menos miedo al qué dirán. El otro día más le acabé entrevistando, pero de repente vi a un señor, venía de Alicante en el tren, y de repente un señor así súper simpático, empezó a hablar conmigo tal y cual, y resulta que era subinspector de policía, acababa de abandonar su trabajo seguro, con su sueldo seguro, etcétera, etcétera, y se había convertido en cantante. No me voy a meter en si cantaba bien o mal, empezaba a enseñar los vídeos, el tipo parecía, vamos, un animador de, no sé, pero bueno, total, me envió un vídeo a las 48 horas de que luego en un vagón similar, volviendo hacia Alicante, había dicho al vagón, ¿queréis escucharme? Bueno, y de repente tienes que ver todo el vagón dando palmas, y te lo juro, digo, pero aparte de lo llamémosle cariñosamente exótico del señor este, que ya tenía sus buenos 50 añitos, lo digo por lo arriesgado de abandonar esa profesión tan segura, ¿no? Y dedicarse a un sueño, ¿no? Ah, qué fantástico. Fíjate que todo este tipo de cuestiones a lo que lleva es a una reflexión, ¿no? Y era lo que estuve hablando con él. Aparte, tengo un subcanal de La Reunión Secreta que se llama El Sentido de la Vida. Entonces, de vez en cuando me encuentro con gente excepcional, pues les entrevisto. A ver, pues tengo, ¿qué te digo yo? Un mendigo en Manhattan, un chamán en la selva del Amazonas, otro no sé dónde, a Javier Sierra, a muchísimas personas. A ti desde luego te tengo que grabar también, ¿eh? Y de repente me doy cuenta de que hay personas que tienen ese valor y dicen, mira, yo voy a tirar para adelante, me da igual, voy a tirar para adelante, como los que se compran un velero y empiezan a dar la vuelta al mundo, ¿no? Abandonan todo, lo venden todo, etcétera, etcétera. Bueno, van un poquito por ahí los tiros, ¿no? El valor de la vida es lo que estábamos hablando. Sí. Y sí, pues sí, si la viviésemos como enfermos terminales, que en el fondo es lo que somos, sí. Y eso me recuerda una última anécdota. ¿Tenemos tiempo? La cuento rapidito.
Sí. Una anécdota que me enseñó, bueno, me enseñó, claro que me enseñó y además me hizo reflexionar durante mucho tiempo. Me encontraba con mi padre en Medina del Campo, donde él vivía. Tenía un bazar ahí en la calle Padilla y de repente pasó una señora. Pasó, nos saludó, yo no la conocía porque yo no vivía allí, pero claro, mi padre obviamente sí. Y se gira hacia mí mi padre y me dice, ay, pobre señora, esto fue un lunes, martes de la semana, ¿no? Pobre señora, tiene un cáncer, veremos a ver lo que le queda. Bueno, mi padre el martes, al día siguiente, tuvo una hemorragia. Tuvimos que hospitalizarle rápidamente. El jueves falleció. Y al día siguiente estaba yo en la iglesia estaban dando ahí el pésame y saludando, claro, imagínate con qué cara, ¿no? Y de repente, en la cola de los que me van a dar el pésame, vi una señora que me suena su cara. Te puedes imaginar quién era. La señora a la que mi padre, prácticamente 3 o 4 días antes, había dicho, pobrecilla. Fue toda una lección de vida ver a esa señora que me cogía la mano y me daba 2 besos. Dios mío de mi corazón, ¿no? Como los entresijos, ¿no? de la vida, ¿no? Sí. Una buena lección, una buena lección. Es que es muy bonito el ver, darte cuenta y poder reflexionar, porque la Sí. vida te enseña cada día podríamos decir, ¿qué he aprendido hoy, no? Porque la vida te enseña a cada momento. Hay que observar simplemente, ¿no? No pasar por la vida sin darte cuenta. Observar, vivirla, la vida está para vivirla. A veces es una pena cuando muchas personas sueñan con la jubilación. Yo creo que hay que ser arriesgados. Si no estás contento con lo que estás haciendo, intentar cambiarlo, intentar hacer sacrificios a veces, estudiar otras cosas, cambiar de trabajo, cambiar de país. No sé, tienes ahí todo el planeta, ¿no? Para ir de aquí para allá, para experimentar. Yo sé que cuesta, ¿no? Pero bueno, la victoria es de los osados. Claro, que no se arriesga no cruza la mar, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero es importante y como dices tú, a la hora de que te vas, la gente le duele no haber sido ellos, no haberse arriesgado. Pues no lleguemos a ese final, sino arriesguémonos. Si no sale, no pasa nada, es que no pasa nada. Es un aprendizaje que tenemos, pero si no, siempre va a quedar ahí ese interrogante. ¿Y si? Pues no. Pues nos Los ISIS tienen que estar en el baúl de los recuerdos cuando acabemos nuestra vida. Lo intenté todo, lo hice lo que quería, fui el capitán de mi alma, dirigí el barco acompañado de mi espíritu hacia donde yo quise más o menos, porque luego es verdad que la vida también te va dando bandazos de un lado para otro, pero por lo menos intenté hacerlo a mi manera, ¿no? Como la canción de Frank Sinatra, I did it my way. Sí, pero además yo he aprendido a fluir con la vida porque siempre digo que la vida sabe más que yo. Entonces, simplemente, si la vida me trae para aquí es porque tengo algo que aprender aquí. Y ya está, no pasa nada. Y de eso se trata la vida además, ¿eh? De ir desentrañando como una cebolla y sus capas, diversos estratos en los cuales vas aprendiendo, y no creo que porque uno sea muy, muy mayor, para nada tienes que renunciar, al revés, tienes que seguir ahondando y ahondando y ahondando para intentar, al menos, por lo menos intentarlo, ¿no? Intentar percibir quiénes somos, dónde estamos, qué es lo que sucede ahí fuera, que es una de las preguntas más fascinantes, ¿no? Nos encontramos encerrados, y eso tiene que ver otra vez con la conciencia y quizá muy probablemente con la experiencia cercana a la muerte también, ¿por qué no? ¿Qué es lo que hay fuera de nosotros? Sobre todo, ahora mucha gente se sorprenderá ante esta reflexión. Pero os recuerdo que estamos viviendo dentro de una caja de calcio. Es curioso porque Iker Jiménez ha adoptado esta expresión. También el otro día estuve viendo uno de los programas de la caja de calcio y dice, ¡ay, Iker!
Nada, de vez en cuando nos whatsappeamos durante los programas. Total, ¿qué es lo que hay alrededor nuestro en lo que llamamos falazmente realidad, ¿no? En ese mundo en el que los colores es una mera interpretación de nuestro cerebro, en el que los sonidos son vibraciones en el aire, pero no sonidos como tal. ¿Qué es lo que hay ahí fuera? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué existe? ¿No? ¿Cómo sería la realidad si fuésemos capaces de ver más allá de los ultravioletas y de los infrarrojos? Sería real, sería totalmente real. Pero nuestro mundo, y estoy solamente diciendo visualmente, cambiaría de manera radical. Sí. Imagínate, nuestra percepción sería muy, muy distinta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿No? Es una grandísima pregunta. ¿Qué pasa ahí fuera? Toc, toc. ¿Qué pasa ahí fuera? Yo creo que una cosa que no se debe perder nunca es la curiosidad. Oh, Es, ¿qué pasa allá afuera? Vamos a ver. desde luego, la curiosidad. Te puedes imaginar, no sé si te lo conté la otra vez, pero como soy un fan de los, esto es para otro programa si quieres, pero de los generadores aleatorios de número, son, esos tú los conoces, pero por si acaso alguien lo conoce rápidamente, son unos aparatejos que se enchufan a un ordenador y generan números de manera aleatoria y supuestamente cuando hay cerebros cercanos con emociones muy potentes, estas salidas aleatorias ya no son tan aleatorias, sino empiezan a tener evidentemente una tendencia hacia un lado o hacia otro, con lo cual se podría verificar la influencia de nuestra conciencia sobre el mundo material, a un fenómeno que se conoce como psicotelequinesia, ¿vale? Micropsicotelequinesia, porque es a nivel prácticamente de los electrones. Bueno, la cuestión es que, nada, esto era un comentario de que a veces durante una tormenta o turbulencias en el avión, discretamente saco, porque lo llevo en un ordenador más pequeñito, y cuando todo el mundo está gritando como loco, y yo también, no voy a decir que no, tengo la sangre fría de arrancar el programa de la generadora de número, porque este es un momento fantástico, ¿no? Es todo fantástico. Y ahí me tienes que ver con los bumps del avión pegando botes entre las nubes e intentando arrancar el maldito generador aleatorio de números, porque claro, tener a 300 personas gritando como locas, pensando que se van a morir, es un momento óptimo que no se puede perder. No, esto da para otro programa, Sí, sí, efectivamente. sí, Qué sí, bueno. efectivamente, efectivamente. Bueno, la cosa hay que tener ese espíritu todavía infantil, ¿no? De curiosidad, de Sí, abrir el juguete y ver, pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es posible que eche chispas por un lado? Pues eso, extrapolado a montones de cosas en la vida. José Miguel, quedan tantas cosas en el tintero que quedan pendientes para otra entrevista. Bueno, encantado, nada. No quiero Y aburrir tampoco, ¿eh? agradecerte enormemente tu tiempo, tu sabiduría y el estar aquí. Gracias. Nada, es un placer, de verdad, compartirlo con personas que a su vez comparten, como tú, los mismos intereses y que somos, en el fondo, y no en el fondo, somos tripulantes del mismo barco que se llama Sí, el barco de la vida, ¿no? El barco de la vida en el que vamos fluyendo, ¿no? sí. Hacia ese mundo desconocido. Y queremos saber más cositas, ¿no? Todos, todos Maravilla. notamos que todos notamos que hay unos ruidos como unos vecinos que están ahí al lado y queremos desentrañar qué es lo que está sucediendo. Magnífico. Gracias. Hasta siempre. Encantado. Hasta siempre, querida Luján.